Bueno, muy bien, 17 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 12 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mesa de chabones hoy. Qué olor. Qué olor. Accidentalmente, porque hoy no pudo venir Poli. Ya sabíamos que no venía Rochita y además lo tenemos invitado a Amado Vudú. Entonces ahora sí es un momento. Nos falta la pelota acá y vamos para adelante. Bueno, bienvenido al señor Amado Vudú. Primera vez en los estudios de Futurock. Re contento. Un placer que estés acá. Porque los he escuchado un montón, pero nunca había venido. Qué grande. Así que muy feliz. Bueno, gracias por venir, de verdad. Imagino mucha gente muy contenta también del otro lado de tenerte. Vamos a charlar de todo con Amado. Estábamos hablando un poquito fuera de aire del sustito que te pegaste, ¿no? Y un poco. Hay que cuidarse. El mensaje es hay que cuidarse. Claro, hay que hacerse estudios. Hay que comer bien, pero con moderación. Qué palabra horrible. La moderación. Sí, no somos personas moderadas. No. El peronismo no es moderado. Pero es importante estar muchos años en la lucha. Así que bueno. ¿Estás comiendo bien ahora? Sí, estoy comiendo bien. Así, no mega enfocado. No muy aburrido tampoco. Tampoco, no. Muchos colores en el plato, te dicen. Ah, sí. Claro. Esa es la nueva. Rojo. Claro, sí. El discurso médico, ¿viste? Rajemos del discurso médico, pero cuidémonos. Sí, ahí está. Bueno, mucho para charlar. El otro día vino Amado a C5. Yo tenía muchas ganas de escucharte. Me parece que mucha gente también. Respecto de la decisión de que Sergio Massa fuera candidato de unidad. Y mi primera conclusión fue, bueno, Amado banca. Alguien que entiende un poco de economía y que también es responsable de los años donde hubo mayor distribución, donde hubo mayor participación de los trabajadores en la economía y demás, está dando un voto de confianza ahí. ¿Por qué el voto de confianza a Massa? Bueno, tiene muchas aristas, te diría, ¿no? Y a mí no me gusta la explicación, es para que no venga a la derecha. Me parece que esa explicación ya la gastamos toda. En 2019. Toda la dosis la tomamos en 2019, ya está agotada. A mí primero me interesa mucho estar en el espacio que va definiendo Cristina Fernández de Kirchner siempre. Me parece que eso es muy importante porque ella, y lo explicó después, ¿no? Lo explicó esta semana con mucha claridad. A mí no me gusta la palabra explicación, nos compartió los argumentos, porque pedir una explicación a Cristina me parece medio, a esta altura del debate, falta de respeto, pero nos compartió los argumentos y bueno, afortunadamente coincidían con algunos de los que veníamos elaborando, sobre todo junto con Artemio López, que hacemos un tándem de pensar la política y la economía juntos muchas veces, además de otras compañeras y compañeros, que hacía falta un candidato de unidad, o una candidata. Obviamente nosotros queríamos que sea Cristina, pero bueno. Las condiciones judiciales. Ella pensó los por qué no y los compartió. Entonces, la necesidad de un candidato de unidad era central porque en nuestro espacio, aunque los candidatos tengan la mejor buena voluntad, la mejor predisposición, la interna más horrible se nos mete de afuera, ¿no? Claro. Yo recuerdo lo de Aníbal y Julián Domínguez en 2015, realmente nos hizo un daño tremendo. Y que además en la previa ya se veía, ¿no? Que se iba camino a eso. Se veía venir y te imaginás en esta circunstancia sería terrible y esperemos que no sea terrible porque lamentablemente eso está latente. Sí, que pareciera que esta semana como que se invirtió, ¿no? Yo decía Juntos por el Cambio la semana pasada mostrándose muy unido para defender la represión pero no organizado. Y claro, y Unión por la Patria discutiendo hasta el viernes a última hora la candidatura y ahora todo lo contrario, una foto entre Massa y Scioli que parecía imposible. Imposible. Entonces ese es un primer argumento, si querés, instrumental, no de fondo. Sí. Pero no menor. Porque, ahora, sí. No, voy a ir al hueso respecto a algo fundamental. Vos el otro día mostraste un poco las cartas respecto de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. De hecho, fuiste más allá y dijiste, Massa busca transitar el camino de Néstor respecto al Fondo Monetario Internacional. Y muchos se vienen hablando de... Bueno, de un trabajo en conjunto, o que vos estuviste ayudando, o que se asesoró Massa con vos. Mira, la cuestión, por eso, ese es el punto central para mí. Cristina viene elaborando, y sobre todo Máximo, una relación con Sergio Massa
desde el 2019, ¿no? Eso tampoco puede escaparse y me parece que tiene que ver con esta conclusión. Quizá los que no le prestan atención todos los días a lo que va sucediendo, a lo que hace Cristina, pero para mí venía muy claro ese trabajo, que acá hay una cosa importante. Creo que parte del fracaso de este gobierno, de nuestro gobierno, es que se pensó el trípode equivalencial. Que Cristina, Alberto y Massa valían lo mismo. Tenían las mismas acciones. Y yo creo que ese error llevó a tomar malas decisiones políticas, malas decisiones económicas y en definitiva que se jorobe el pueblo argentino muchísimo menos que si estuviera Macri, Larreta, Vidal o toda esa gente, pero tampoco se lograron revertir algunas cosas, ¿no? Claro. La caída del salario real, la pérdida de la distribución del ingreso, me parece que tienen que ver con no prestar atención a esa agenda y no se prestó atención por esta suposición de la equivalencia entre los liderazgos. No hay equivalencia entre los liderazgos. Cristina es Cristina y bueno, después viene el resto del mundo. Ahora, entonces, todo esto tiene una historia, para mí por lo menos, que es, primero, entender que muchas de las cosas que se hicieron en la década ganada tuvieron vértice en la decisión que tomó Néstor Kirchner, seguramente con Cristina Fernández de Kirchner, hablando mucho, seguramente, y que ejecutó Felisa Micheli, que también nos olvidamos a veces, porque no fue la baña, de salir definitivamente de la tutela del fondo. Y después hubo un despliegue. El gobierno de Cristina claramente fue un gobierno de ampliación de derechos, te diría que un ritmo mucho mayor y más estructural que el de Kirchner. Pero ahí había una decisión estructural. Entonces, yo hoy sigo pensando, sigo defendiendo y voy a seguir militando por el mismo programa que hace 2 meses, que hace 10 años, que es shock distributivo, mejora de salarios, mejora de jubilaciones, entender que la inflación es un fenómeno de puja distributiva, entonces que hay que haber un control sobre los formadores de precios y que tiene que haber una política consciente y potente de que haya más competencia en la Argentina, de que no haya 3 vivos que se lleven todos, para usar la expresión de Cristina, de que haya estatización de algunos servicios públicos, de que además haya una administración del comercio exterior desde el Estado, de que haya control de los flujos de capitales y que no se permita entrar capitales especulativos, sino solamente inversión real. Ahora, y te sumaría la cuestión de derechos humanos y que no pase lo que está pasando hoy en Jujuy con Milagro Sala, que no nos podemos olvidar de eso, que todavía en Argentina hay presas y presos políticos, y la cuestión de Argentina soberana en términos de política exterior también, ¿no? Claro. Entonces, este es mi programa, el que yo creo que represento con mis compañeras y compañeros. Ahora, hay un punto cero para cualquier programa popular y nacional, que es el verdadero cepo de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, sacárselo de encima. Entonces, me parece... No funciona ningún programa económico si vos no resolvés eso. No hay chance ni de empezar. Pido la palabra. Avance. Está bien, ahora cuando comparo los contextos 2002, 2003 con 2022, 2023, digo... La acumulación de reservas hoy no es la misma que en aquel momento. O sea, cuando Kirchner asume, ya venías del año 2002 con un nivel de acumulación de reservas importante. Incluso, si no me equivoco, Kirchner asume con 11.000 millones de dólares de reserva y termina con 45.000 millones en 2007. Es muy importante. Es un nivel de acumulación de reservas muy grande. Y bueno, hoy está la perspectiva de poder lograr eso con el tiempo, potenciando las exportaciones, con vaca muerta, pero la realidad es que hoy eso no está. Entonces digo, era más fácil tal vez en aquel momento, y no es que le estoy quitando mérito, pero digo, tenías más posibilidades de quitarte encima el Fondo Monetario que hoy, en donde le estamos pagando con yuanes al Fondo Monetario porque no nos sobra $1. Bueno, pero por eso. Bueno, eso es mi preocupación. No, está muy bien, porque es la de todas y todos, la mía también. Ahora, la pregunta es si somos sujetos del proceso político o somos observadores del proceso político. Porque los contextos siempre son contextos. Sí. Nosotros, para poner un ejemplo y después ir al futuro, cuando yo tuve la responsabilidad de asumir como ministro de Economía, había alrededor de 42.000 millones de reservas a número grueso en el Banco Central. Y yo estaba convencido que el primer paso que había que dar era acumular reservas. Y en un contexto de crisis internacional, con una agenda global, nosotros nos fuimos, y sin ceder nada del discurso y nada de la soberanía y no emitiendo deuda,
nos fuimos de esos 40 y pico mil millones de dólares a 54.000 claro. a fines del 2011. Entonces, siempre los contextos son difíciles, siempre la Argentina tiene restricciones. Ahora, yo creo, primero, en que hay que tener audacia en la generación de nuevas ideas, que no hay que quedarse en el no se puede, que fue una de las características de estos años, y que hay que tener voluntad política de llevarla adelante. Y otro ejemplo, nosotros en 2010 comenzamos las negociaciones con el Club de París, que era parte de esa agenda que venía postergada hacía más de 10 años. Y nos decían, desde los medios, desde los centros financieros, ustedes no pueden avanzar en esta negociación porque para tener un acuerdo con el Club de París tenés que tener un programa del Banco Mundial. Y nosotros dijimos, bueno, eso es lo que sucedió hasta hoy, nosotros lo vamos a cambiar. No lo vamos a aceptar. No, pero eso no se puede porque el estatuto del club y el estatuto del fondo... Bueno, déjenos a nosotros. O digan lo que quieran. Trabajamos. Yo fui ministro hasta fin de 2011. Después fue ministro, no conseguimos ese acuerdo. Fue ministro Hernán Lorenzino 2 años. Y después fue ministro Axel Kicillof 2 años más. Cuando Axel fue ministro, se logró coronar este trabajo que llevaba 5 años. Sí. Entonces, yo no creo en el no se puede. Yo creo en la voluntad. Y creo que hoy, primero, Cristina viene pensando y expresando la cuestión del fondo como un tema, también central. Tema cero, digamos. El otro día fue muy clara cuando dijo texto y contexto. Y Sergio Massa, desde el comienzo de este gobierno, no le gustaba cómo se venía negociando con el fondo. Yo me sentí mucho tiempo una voz en soledad, porque además yo no tengo ninguna responsabilidad institucional, pero sí creo que tengo una responsabilidad de lo simbólico y de lo político. Y desde el primer día dije, Guzmán va a ser una catástrofe, porque el enfoque que tenía del tema era catastrófico. Y bueno, se llegó a una situación en la cual se firmó un contrato de adhesión, no hubo una negociación. Entonces se firmó lo que quería el fondo. Que se vendió acá como un contrato absolutamente atípico y sin precedentes. Bueno, la verdad es que tenía todas las características de cualquier acuerdo del fondo, y parte del argumento es el fondo no tiene otro tipo de programas. Se lo dijo Guzmán al presidente, el presidente lo contó. Que ¿te acordás que dijo yo soy abogado? No sí, son las líneas que es lo que se puede, digamos. Es lo que se puede. Ahora, me consta que en ese tiempo Sergio Massa estaba trabajando paralelamente para otro acuerdo. Sí, viajó a Estados Unidos. Él pretendía un acuerdo por fuera de lo que eran los acuerdos estándar del fondo, que en concreto eran 10 años, con 2 años de gracia y quita de los intereses punitorios, ¿no? Estos intereses excedentes que tiene Argentina, esas cosas absurdas, porque... Que eso también lo planteó Guzmán y no se consiguió. Sí, exactamente, lo planteó, digamos... Vos decís tibiamente. ¿Y cómo habla Guzmán? ¿Puedo? No, bueno. Listo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Yo soy honesto, yo que la verdad me comí esa curva respecto del acuerdo con el fondo. Lo digo mirando para atrás y claramente yo compré estos argumentos de, bueno, es el acuerdo que se puede, no el que se quiere, era importante firmar porque el abismo y demás. Bueno, el otro día cuando vos contabas el programa en el que estaba trabajando Sergio Massa, yo la verdad me anoticié respecto de la cercanía que había o de lo avanzado que se estaba allí y que por, obra de quien tenía la lapicera, se terminó en otro lugar. No quiero dejar de decirlo para no hacerme desentendido. No, pero fue la corriente central del espacio nuestro. Discutir contra eso bastante en soledad era complejo, pero... Y acá vino otra cosa, ¿no? ¿Cómo se construyen los consensos? Porque hoy hay un consenso que el problema es el del fondo. Te diría, hasta Sergio Massa lo explicita, ¿no? Él dijo, con esto no se puede hacer nada. Y fue tapa de página 12 hace unos días. Entonces, cuando uno está convencido de algo y lo tiene que transitar en soledad, lo tiene que transitar. No puede ser que vayamos siguiendo todo el tiempo. Voy a esto por la política de las encuestas, ¿viste? Yo creo que los políticos están demasiado pegados a las encuestas. Sí. Entonces termina siendo un eco. No hay un diálogo, es un eco. Entonces, con todos estos elementos, y yo te agregaría la mayor potencialidad de elegibilidad
que tiene la fórmula Massa-Rossi, porque a Rossi creo que también hay que meterlo en este acuerdo, en provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Que son centrales. Yo lo decía, es una región donde el peronismo perdió mucho terreno en estos años y donde difícilmente, siendo honesto, pudieras recuperarlo con un candidato con bajo nivel de conocimiento o construyendo un candidato, ¿se entiende? Vos estás pensando en lo de Guado. Exacto. Mira, yo quiero sacarme... Creo que es catastrófica la situación del peronismo en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Es insólitamente catastrófica porque justamente las políticas de los 12 años y medio, en lo industrial, en la generación de puestos de trabajo, fueron... A mí no me gusta la palabra exitosa, la detesto también, pero beneficiosa. Fueron muy consistentes con los resultados. Lo que fue la industria automotriz, la industria vitivinícola, inclusive los agroexportadores, ¿no? Tuvieron tuvimos muy buenos resultados. Entonces es difícil de entender y creo que hay que recomponer también un diálogo simbólico que está roto insólitamente. Sí, también hay algo que es cierto y es que a la gente le han quemado la cabeza. Solo Cristina, producto de su puja hasta discursiva, donde le ha puesto el cuerpo. Bueno, ¿qué voy a decir de poner el cuerpo a vos, no? ¿Qué te puedo decir? Pero realmente no hay figura de la política que pueda aguantar los años que se ha aguantado Cristina. Extraordinario. De criminalización, de estigmatización, de ataques en lo personal, respecto de los hijos y demás. Y ahí me quiero adentrar. Vos estás contando mucho y reivindicando mucho la tarea que han hecho, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno de Néstor, posteriormente de Cristina. Y hay algo que es cierto, y es que se paga un precio muy alto. Y a eso voy. Bueno, yo te fui a ver a la cárcel, digamos. Sí. No hace falta que le cuente a la gente. Lo increíble es que había micrófonos también pero no eran de radio. Sí, total. Eran de espías. Y es cierto que hay un disciplinamiento, ¿no? Cristina hoy no puede ser candidata producto de ese disciplinamiento que yo tiendo a creer que no es solo a Cristina, sino también a quienes vengan detrás, de decir, bueno, si vos vas a tocar estos intereses, si vas a gobernar de esta manera, te vas a tener que bancar todo esto otro. Y vuelvo sobre el ejemplo Sergio Massa. ¿Crees que tiene el cuero duro para afrontar todo lo que hay que afrontar cuando se gobierna tocando intereses, que es parte del diagnóstico, digamos, que falta tocar intereses? Yo creo que Sergio Massa es una persona que tiene el cuero duro y en lo que él cree es muy difícil que lo condicionen. Podemos entrar en discutir qué es lo que él cree. Pero hay un primer paso, ¿no? Que es la personalidad de alguien que está dispuesto a que no lo manejen, a no ser un títere. Que fue otra, o la expresión que usó Cristina, ser mascota. Uh-huh. Yo creo que él tiene esa personalidad, él va a disputar las cosas. Muchas puedo no coincidir, pero sí me queda claro de los tiempos de trabajar con él en ANSES que no es una mascota. Y sí. Era súper chico Massa, ¿no? Sí, entró con 27, 28 años. Y pero vos también eras chico. Bueno, yo soy un poco menos chico. Bueno, no, sí, eran los dos. No tanto, tampoco. Pero es una locura pensar que el director de ANSES tenía 30 años. Y en ese contexto, ¿no? Volviendo yo a lo de soy un Cristina. fracasado. Pará. Es otra palabra que hay que eliminar. Ya sé, hay que eliminar. Soy un no exitoso. Ahí entran todas las palabras feas, ¿viste? Porque no, yo jorobo con esto porque el lenguaje también nos termina condicionando en la acción y en la forma de razonar, ¿no? Y me parece que en eso el neoliberalismo viene haciendo estragos. Esto de poner a las víctimas como culpables en forma permanente, vos fíjate que es todo el discurso de esto que ya no sé cómo llamarlo, pero donde la culpa es de los desempleados, de no tener trabajo, de las mujeres, de ser víctima de las cuestiones de género. Y a mí me parece genial que haya sido Charly García el que iluminó esto, ¿no? Porque en plena dictadura él inventó esa frase en una canción que es los inocentes son los culpables, dice su señoría, ¿no? Y la visión que estaba teniendo de lo que culturalmente empezaba a suceder en la vida social. Bueno, hoy está clarísimo que el sistema pone a las víctimas como Volviendo a lo de Massa,
Cuando se anuncia la fórmula, obviamente hay todo un sector que históricamente votó al kirchnerismo, lo charlamos hace un rato con Eduardo Valdés también, que encuentra que tiene cierta disconformidad, diciendo, Massa no representa la identidad de los 12 años kirchneristas, de las cuales vos formaste parte. Por ejemplo, Massa estuvo en contra de la ley de medios, ¿sí? que es algo nodal, central, la discusión sobre los medios hegemónicos y el rol que tienen. ¿Cómo lo ves vos esa discusión que hay ideológica entre quienes reivindican los 12 años de kirchnerismo y quienes dicen Massa no representa eso? Bueno, vos te imaginás que mis muchos desencuentros con Sergio Massa lamentablemente tuvieron su punto de partida en el tema de las AFJP. Las AFJP, exacto, claro. Pero yo creo que Cristina, en lo que pensó respecto de la unidad, fue en una suerte de priorización de las dificultades y las necesidades de soluciones que tiene la Argentina. Y por eso vuelvo al tema del fondo. Pero te agregaría, por esto de decir, me parece que no tenemos que construir un discurso que es para que no venga a la derecha. Sí. Me fascina eso, Te agregaría que el Chivo Rossi ya habló del tema de una nueva ley de medios, como candidato a vicepresidente. Entonces me parece que la diferencia con la expresión anterior de la unidad es que empiezan a aparecer ejes programáticos concretos, ¿no? Un eje programático es el del fondo, otro eje programático, Agustín sale con el tema de que necesitamos una nueva ley de medios, hace referencia a que hubo una, y dice, hay que ayornarla al día de hoy. Entonces me parece también que esto, en algún sentido, yo pensaba mucho en Gabriel Mariotto también, ¿no? Que fue la figura que puso el cuerpo y la cabeza, lo redactó, ¿no? En ese momento, Graciana, qué sé yo. Entonces, ahí tenés una reivindicación a una de las políticas centrales de la década kirchnerista. Y después, cuando Cristina habla tanto de la unidad, yo venía pensando mucho y me costaba entender cuando Cristina hablaba del diálogo, que había que llamar a un diálogo, el tema de la economía bimonetaria, y con la última locución de ella, porque decía, está llamando un diálogo a gente que no se va a sentar. ¿Qué esfuerzo adicional que está haciendo? Se sentó con Melconian incluso. Claro. Sí. Qué esfuerzo, Cristina, otra vez. Y ahora me quedó que también estaba hablando de esa necesidad de un consenso hacia adentro. Porque esa unidad con un programa. Porque yo vengo diciendo hace mucho que dentro del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, hay dos modelos distintos. Pero hay modelos de la Argentina posible, que no es posible para los 47 millones. Claro. Que podemos tener diferencias, podemos tener disidencias, pero ahí es eso que se armó, que armó Cristina en 2019. Pero hacía falta ese diálogo hacia adentro también. Esta es una interpretación mía, ¿no? Y entonces, en este trabajo, porque vos fíjate, el tema del Fondo Monetario terminó cuando Máximo tuvo esa actitud, para mí es tremendamente buena, de decir, yo no me voy del frente, pero yo no puedo ser el presidente del bloque en esta situación porque no estoy de acuerdo. Es más, voy a votar en contra. Claro. Y no en términos personales, sino un grupo político, ¿no? Pero me quedo. Es una señal de cómo llegamos a esta fórmula. Después, esta construcción, te decía, del diálogo hacia adentro y de la necesidad de explicitar el modelo, que lo viene diciendo Cristina, y también apareció en ese comunicado que firmó Máximo Kirchner como presidente del PJ Provincia, donde hablaba esto de la necesidad de tener una unidad. Entonces, yo creo que ese diálogo está maduro, o muy maduro, y por eso vimos el acto cuando se trajo ese símbolo horrible y necesario a la vez, que es el avión de donde la dictadura genocida cívico-militar arrojaba personas vivas al Río de la Plata, ¿no? Y que Cristina haya elegido ese momento para dar estas definiciones. Entonces, la fórmula de la unidad es Sergio Massa
Agustín Rossi. Y es también Guado de Pedro, primer candidato a senador, Máximo Kirchner, primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, y las expresiones que tenga en el resto de las provincias argentinas. Vos sabés que hace poco, hace no tanto, estuvo Carlos Pagni acá, y en medio del análisis del contexto, bueno, yo le contaba un poco, creo, la sensación con la que todos nos estuvimos levantando ahora, tal vez producto de empezar a ver que hay elecciones y que uno va a tener la posibilidad de elegir vuestro destino. Eso cambia, pero yo le decía, la verdad, siento como una angustia que no explico, que no me explico en mi vida personal todos los días, pero que sí me atraviesa desde lo colectivo, de sentir que las cosas no están bien, que realmente bueno, muchos compatriotas no la están pasando bien, muchísimos, lamentablemente. Y Pagni en un momento, y llamativamente, me da vuelta a la tabla y me dice, bueno, así como hablamos de todo esto, hay que contar que el futuro económico de la Argentina tiene mucha proyección. Y la semana pasada, hablando con alguien importante del Frente de Todos, me decía, lo importante es atravesar estos 18 meses, ¿sí? Los próximos 18 meses de escasez de reserva, de, bueno, la encrucijada del Fondo Monetario Internacional y demás. Y me decía, vas a ver que en un par de años Argentina va a acumular reservas y que el dólar va a dejar de ser un problema. ¿Estaba fantaseando o ves que es algo posible? Digo, ¿ves que también hay parte de la decisión de que sea Massa como quien pueda administrar ese puente de 18 meses tal vez hasta que la cosa empiece a fluir, o es un poco más complejo? Lo que dijiste primero, quería hacer un párrafo porque me importa mucho. Muchas de nosotras y nosotros tenemos dudas, y esas dudas se transmiten en sensaciones feas, y por eso creo que hay que ser muy respetuoso y cuidadoso en este tránsito de asimilar la decisión que se tomó, ¿no? De metabolizar. Claro, porque realmente también es una construcción política. Nosotros no podemos tener una actitud hacia el desorden interno, sino todo lo contrario. Se tomó una decisión, estuvieron los argumentos puestos arriba de la mesa. Bueno, creo que tenemos una tarea de ayudarnos a convertir eso en lo mejor para adelante. No en lo mejor que se pueda, en lo mejor para adelante. Y entonces compartir estas sensaciones, ¿no? No pensar que acá hay tirapostas que estamos viendo que está todo bien, no. Estamos compartiendo las mismas dudas y las mismas situaciones de pensar lo que viene, pero lo tenemos que convertir en lo mejor. Y eso requiere actitud política. Y bueno, a partir de eso, la segunda parte de tu reflexión, yo creo que la taba está en el aire. No existe eso de decir, bueno, en 18 meses va a estar todo bien. Eso hay que hacerlo, hay que construirlo. En economía las cosas no pasan. La inflación no sucede, alguien la está fogoneando para quedarse con eso. Hay un discurso también desde el neoliberalismo que la economía es un ente que va como un golem caminando por las calles. No, la economía... Pero digo, es un escenario... Para dale. Llegar ahí, entonces, sí, dale. Primero, acá no es que nos sentamos, nos dormimos una siesta, dejamos el comando en manos de alguien y en 18 meses nos despertamos y decimos qué lindo país tenemos. Ahí vienen los dólares, claro, como dice Capusotto. Exacto, la lluvia de dólares, viste que se decía siempre. Claro, importa quién los administra. Sí, y con qué concepto. Cuando nuestro presidente dijo, o piensa y dijo, tenemos lo que el mundo necesita, creo que es un grave error conceptual. Creo que es lo peor que se puede pensar. Porque nosotros tenemos que pensar, tenemos lo que las argentinas y los argentinos necesitamos. Claro. Y eso nos sirve para enchufarnos en un mundo, pero mirando desde Argentina, ¿no? Porque si vos pensás que tenés lo que el mundo necesita... El granero del mundo. El mundo te impone las reglas. Claro. Total, vos pensás que tenés lo que ellos necesitan. Y yo acá estoy tratando también de compartir una idea que es la de los paraísos extractivos o las guaridas extractivas. Guarda de no convertir a Argentina en una guarida extractiva. Porque hasta ahora el sistema que puso el foco en lo financiero armó las guaridas fiscales, ¿no? Donde circula toda la plata negra, oscura y que va a las actividades más terribles.
Y de eso es insólito, ¿no? Porque el Fondo Monetario habla todos los años de esto, el G20 habla todos los años, pero nadie hace nada. Nadie hace nada, a tal punto que Estados Unidos tiene adentro de su territorio guaridas fiscales. Claro, ¿no? Sí. Es el país del mundo con más guaridas fiscales. Una de las cuales es de donde el actual presidente de Estados Unidos fue senador por. ¿No? Porque el presidente Biden fue senador por Delaware. Es Delaware. Claro. Entonces, fijémonos el cinismo que hay en esto. Sí. Ahora, nosotros no podemos permitir que Argentina se convierta en el próximo paso al cual va el neoliberalismo, que es el control absoluto de los bienes naturales. No digamos más recursos naturales, por favor. Son bienes naturales comunes. ¿Está bien? Y en ese camino, yo creo que se construye un discurso que es bastante complejo, que es, como tenemos que sacarlo ya, necesitamos solo inversión extranjera. Y para que haya inversión extranjera tenemos que darle condiciones judiciales extraordinarias. Y entonces terminamos armando un nuevo flujo de riqueza argentina sin que quede mucho valor agregado acá adentro. Entonces, es cierto que Argentina tiene un acervo de bienes naturales que van a ser demandados. Es cierto que hay muchas oportunidades en esto, no es menor cómo se transite. Claro. Y te voy a dar otro ejemplo. Están venciendo el año que viene, o entre este año y el año que viene, muchas de las concesiones del mundo de la generación de energía. Bueno, hay que ver qué vamos a hacer con esto, ¿no? Porque yo me pregunto, si vencieron esas concesiones y las inversiones fueron hechas mayoritariamente por el sector público, ¿no podríamos intentar un esquema en el cual eso es recuperado por el Estado para no perder la supuesta eficiencia del sector privado, que quienes trabajan ahí hoy conformen cooperativas que administren esto, no con empresas de lucro extranjeras, sino cooperativas de trabajadoras y trabajadores, y la inversión nueva sea el rol del capital privado en este nuevo esquema? Ayer Massa no se refirió puntualmente a esto, pero sí hizo bandera de la composición mixta, ¿no? De lo interesante de la explotación mixta. Tomo puntualmente lo que decís, tomando como caso YPF, ¿no? Las barbaridades que han dicho respecto de YPF, a dónde iba a ir, qué iba a pasar y demás. Y bueno, hoy YPF sigue siendo la principal empresa de la Argentina. Sí, es una joyita, digamos. Obviamente. Están disparando las acciones. Bueno, en el medio estuvo Vaca Muerta, que uno ya se olvida. Cristina, las acciones de Cristina. Las acciones de Cristina tendientes a que apareciera también el capital privado en los términos que Argentina necesitaba, ¿no? Porque acá hay una caricaturización también de nuestro espacio político, ¿no? Y muchas veces hay compañeras y compañeros que terminan convirtiéndose en la caricatura de lo que pretenden que seamos. Claro. Me parece ahí que te moldean la idea y otros ayudan a instalarla. Exactamente, pero en tiempos de Néstor y Cristina a la empresa privada no le fue mal en Argentina. A los que le fue mejor en términos relativos, por el crecimiento que tuvieron en la participación, fue a trabajadoras, trabajadores, jubilados, ni que hablar. Pero eso que dicen, no, están en contra de las empresas. No, estamos en contra de que las empresas manejen la Argentina. Y pongan las reglas. Exactamente, que terminen siendo quienes deciden la institucionalidad. Pero ya esto viene del peronismo, ¿no? Ahora es muy loco cómo los empresarios también muchas veces, se comen esa caricatura. Porque también se convierten, ¿no?, en la caricatura de lo que dice que tienen que ser. Cuando me va bien, gracias a mí, a mi mérito, y el Estado me está poniendo la pata encima, porque yo en realidad podría estar ganando más, y cuando me va mal es el Estado. Es que hay un tema también que me parece que hay que racionalizar, que es: todos los argumentos arriba de la mesa tienen razón en forma aislada. Vos cuando te sentás con un empresario, no es que es un tonto. Claro. No, desarrolla una argumentación adecuada desde su interés. Ahora, yo creo que otra gran construcción del neoliberalismo es decir, esto es racional, todo el resto no. Claro. Yo creo que hay tantas racionalidades como intereses. Entonces, el trabajo del sector público es componer esas racionalidades dentro de la racionalidad popular. Que no es la suma de las racionalidades, porque ahí viene otra mentira del liberalismo, ¿no? No, si escuchás a todos, con eso armás... sí, escuchás a todos, pero lo tenés que componer.
no es la suma de todos los intereses, el interés común. Es la articulación de todos los intereses, que es algo muy distinto. Yo te diría, en términos de teoría de los conjuntos, que aprendíamos ya por la primaria, es las intersecciones, no la unión de esos conjuntos, claro, lo que es la razón popular, la razón nacional. ¿Dónde ves, mirando un poco en retrospectiva, que empieza a romperse la gestión, digamos, del Frente de Todos, que claramente, no vamos a caer en las adjetivaciones que hablábamos, pero que claramente quedó lejos del contrato electoral que se había firmado, con muchas condicionalidades por medio? Mantengo tantas críticas al gobierno de Alberto Fernández que no hace falta que diga que esto se excusa, pero claramente hubo una pandemia que te condicionó, hubo condiciones muy adversas por la sequía, producto de la guerra, que igual entiendo que también se abrieron algunas oportunidades, sí, ¿no?, respecto a eso. Pero a mí me sorprendió escuchar a Cristina decir, en realidad, el quilombo, hablando mal y pronto ya que estamos en esta charla y en esta mateada casi, el quilombo empieza cuando, después de las PASO, de alguna manera, Alberto se descinde, ¿no? Deja de ir al Instituto Patria, abre sus oficinas, empieza a atender en la calle México, y ahí ya empezó, ¿no? Y cuando uno veía el armado del gabinete, veía que faltaba cierto componente del accionismo, digamos. Pero ¿dónde lo ves vos? ¿Crees que el fondo fue el punto de quiebre? Qué pregunta. Mirá, yo no conocía lo que dijo Cristina el otro día. Obviamente, quienes no estamos en el día a día, fue muy interesante. Porque, y lo digo hoy porque lo dije públicamente mucho antes, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, con dolor lo digo, empezó a terminarse al día siguiente de la PASO. Cuando el famoso episodio donde se dice, bueno, el dólar a 60 está bien. Claro. Y sin conocer esto que había dicho Cristina, ese día es un hito en el gobierno de Alberto Fernández antes de asumir. Y después, este año conocimos los entretelones, que la verdad son escalofriantes, ¿no? De lo que sucedió en ese momento, habiendo negociadores que le dieron la derecha para esa devaluación al gobierno de Macri. Claro, o sea, Alberto supuestamente convalidó la devaluación. Tiene un diálogo. Lo dijo públicamente. La legitimó. Tiene un diálogo con Macri en ese momento y termina eso, convalidando la devaluación del propio gobierno de Macri. Y Cristina diciéndole, deja que Macri se haga cargo de su propia devaluación. Pero no ¿cómo vas a empezar a gobernar antes de que te toque gobernar? Estás cargando. Y si vos me dijeras, che, mira, es una cosa que la haces porque pensás que es bueno para las y los argentinos, ok, pero una devaluación nunca es buena para los y las argentinas, ¿no? Ahora, además una devaluación producto de una corrida donde Macri estaba ayudando a sus amigotes a fugar. Me pongo en abogado del diablo. No ¿El diablo es Alberto? en esta historia. No, yo nunca diría que es el diablo. No, es un chiste, pero digo, me refiero a la terminología, la abogado. Sí, a la película como metáfora. Yo, Alberto Fernández, ahí te contesto, bueno, pero tenía que ponerle un techo a esa devaluación. Mira, el overshooting existe en la historia económica. Si Macri estaba completamente desempoderado, el poder se entendía que ya pasaba por Alberto Fernández, y Alberto Fernández sale en Radio Mitre a decir, el dólar a 60 está bien. Sí, le pone un techo. Él dice, yo fui responsable institucionalmente de decir, bueno, hasta acá llegamos. Dos cosas te digo. Tendríamos que pensar un rato juntas y juntos, y por ahí escuchar a los oyentes, pero primero, cuando eso le sucedió a Alfonsín, renunció. No le cargó. Porque uno podría pensar, Alberto Fernández fue responsable en lo institucional, y eso está bien. Ahora yo te diría, Macri fue irresponsable institucional, y eso estaba mal, colaborar con la irresponsabilidad institucional de Macri. Eso sucedió la semana en la que Macri pierde las PASO, y al día siguiente con Pichetto dice, la culpa es de ustedes que votan como el orto. Exacto. Pichetto diciendo, el presidente está en funciones, con el presidente al lado, sin decir nada, con cara de desorbitado. También avalás todos esos argumentos, ¿no? Que para mí la política es más importante que la economía. Determina la economía. Entonces, pues ese fue el primer gran... Sí, y además podía haber habido un overshooting.
muchas veces lo hubo, ¿no? Claro. La salida de la convertibilidad fue uno, dijeron 1.40 y se fue a 4, a 4 y pico. Pero después bajó a más cerca de 1.40, ¿no? Y yo creo que si hubiera habido ese problema, al asumir Alberto Fernández hubiera bajado abruptamente el dólar. Pero al él convalidarlo, ya no. Claro. Porque él lo convalidó. Entonces, yo ese argumento no... al menos creo que, como todo argumento, es debatible, ¿no? Sí, o por lo menos... Creo que hay un segundo momento, sí, que es la misa a Macri en Luján. Me parece que no fue una buena idea política. No me acuerdo de eso. No me la acuerdo. Bueno, viste, usted... Misa a Macri de Luján. ¿Cómo es? Hubo una misa en Luján donde estaba el presidente saliente, el presidente entrante. Bueno, se quería dar un gesto de institucionalidad, ¿o no? Está bien. Me pongo un abogado del diablo o no. Sí, me parece casi todo mal, digamos. Porque Argentina es un estado laico, si querés, empezando por ahí. Después la simbología de la misa, habiendo presos políticos, me parece complicada, ¿no? Porque es la concordia, el perdón. O sea, Alberto Fernández me parece con buena fe buscaba un montón de cosas que del otro lado ya sabemos cómo se responden. Entonces me parece que no fue un buen gesto, además sabiendo la posición política de Cristina Fernández de Kirchner respecto a Macri. Veníamos de una situación en la cual no habían podido dar, por el capricho de Macri y la mala fe de Macri, y te diría querer no enfrentar al pueblo ese día, no pudo hacerse el traspaso de mando. Por eso hay que recordar toda la historia, me parece. Es interesante eso. O sea, Alberto tuvo como una especie de sobrereacción para diferenciarse de lo que había sido en 2015 el traspaso de mando de... Y ahora, viéndola escuchada a Cristina, yo estas cosas que venía pensando y ya las dije públicamente, las resignifico. Digo, realmente fue así. Claro. ¿No? Claro. ¿A vos te toca vivir todo el proceso eleccionario en Ezeiza? Sí. Sí. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, con alegría no. Pero nosotros, porque éramos todos nosotros, y nuestras familias, y las compañeras y compañeros que fuimos, siempre tratamos de vivir esa experiencia no como una cosa individual, sino como algo colectivo. Y en el caso particular mío, siempre lo viví con mucha tranquilidad espiritual y mental, porque realmente no tengo de qué arrepentirme y creo no, sé que fui condenado injustamente. Entonces para mí fue una experiencia dura, difícil, muy acompañada y donde yo la traté de usar para pensar la Argentina, para pensarme a mí y para pensar lo que venía hacia adelante. Entonces fue un tiempo de mucha lectura, de mucha discusión, de mucha conversación. Mantenerte enfocado, ¿no? Y también de alguna suerte de hacer más ejercicio que lo habitual. Los famosos picados de Ezeiza. Ahora, imagino, lo pregunto puntualmente porque me tocó vivir un poco de cerca, desde afuera, obviamente, no es para nada comparable. Pero sí cuando las veces que me tocó ir, yo siempre lo cuento, yo a mi jefe, o sea, yo vuelvo a C5N con Fabián de Sousa y Cristóbal López detenidos, a quienes los fui a ver varias veces. Y me tocó conocerlos ahí, digamos, a mis jefes. Claro. Con, todos cobrando en cuota, con la amenaza resistiendo latente constantemente de que no sabías si cualquier momento te quedabas sin laburo o no, y así cientos de familias. Y sí me pasaba que cuando salía de Ezeiza, yo me quedaba pensando mucho en cuánto se está jugando del país acá, y no me quiero imaginar quién queda adentro, pues yo me voy y ellos quedan adentro. ¿Cómo deben vivir este proceso? Porque vos sabés que claramente, lo que vos decís, la política de condición de la economía, en estos tiempos lamentablemente también lo judicial. Es que es parte de la política, ya no es más judicial. Claro. Está muy bien lo que decís. Porque pasó a ser parte del juego político, hasta el juego político partidario. Y yo reivindicar a estas personas, ¿no? Porque Fabián de Sousa y el caso de Cristóbal López y Báez y Ferreira, siempre te olvidas de alguien, pero
ahí tenés nombres fuertes, ¿no? ¿Cómo con la responsabilidad y con la entereza que afrontaron esta situación? Mirá, nosotras y nosotros perseguidos siempre dijimos la verdad y siempre tuvimos que soportar lo que soportamos. Incluso que te grabaran, o sea, digo, para tomar noción, está comprobado que tenían los teléfonos pinchados y que les escuchaban hasta las conversaciones con sus abogados. No se me ocurre algo más ilegal. Así es. Dentro del propio Ezeiza había el salón donde te reunías con los abogados y estaba pinchado. Yo, viste, ponerse en víctima no tiene sentido. Yo digo, vale la pena recordar esto para entender las dos Argentinas, ¿no? Pero yo te quería decir esto, el caso de las personas que nombrábamos y de los compañeros de la política, que me parece que no hay que olvidar, desde Milagro Sala a Julio De Vido, Ricardo Jaime, Schiavi, y siempre uno se olvida de alguien, porque había un montón de personas que no son conocidas además, y que ellos y su familia sufrieron esto, ¿no? El caso de las personas que trabajaban con Roberto Barata, que no eran ni siquiera la política, eran contadores, ingenieros. Y vos fijate la actitud. El gobierno de Alberto Fernández no persiguió a nadie. A nadie. Eso me parece que a esta altura queda claro. Hay un prófugo, ¿no? Todavía. Y a eso iba. Y aún sin que haya una persecución, tienen un tipo prófugo que además no era un tipo, no era Pepín, como se dice, Pepín. No, sí. Es el tipo que armaba la mesa judicial, es el que llevó a Rosencrantz y a Rosati por decreto, dicho por Macri. El que forzó la renuncia de Gil Carbó. Claro, la apretada, previa a la... Porque también las cosas no pasan, alguien las hace. Gil Carbó se vio en esa situación porque la apretaron. Y hubo un fiscal que lo ratificó, porque se lo dijeron a él en la cara. A Cristóbal López y a Fabián de Sousa les quisieron sacar de apretada a las empresas, ¿no? Si no vas a ir preso, le dijeron. Bueno, todo esto pasó en la Argentina. Entonces, cuando en otra etapa algunos decíamos Macri es la dictadura, y se nos decía no es la, no, ojo que no, eso no se puede decir, no es lo mismo. Mirá, una cosa es llegar por los votos y otra cosa es cómo gobernás. Y como gobernó Macri es la dictadura. Son los mismos métodos que tenía la dictadura genocida cívico-militar. Obviamente en otro momento, con otro contexto, para volver a lo de Cristina, pero se querían quedar con las empresas apretando, ¿no? Podemos decir que con la tortura psicológica a las personas y a su familia. Armaron un sistema represivo para que no haya la posibilidad de en las calles reclamar por los derechos de la Argentina. Entonces hubo un sistema, hubo persecución utilizando al sistema judicial como un brazo de persecución, aparte del sistema judicial, como un brazo de persecución política. Bueno, ¿dónde está? No es la dictadura. Entonces, una cosa es llegar o no por los votos, ahí hay una clara diferencia. Ahora, otra cosa es las metodologías de utilización del aparato del Estado cuando estás en el gobierno. Y yo sigo diciendo, es la dictadura. Veamos lo de Jujuy, ¿no? Le mandan un allanamiento a una persona que está en situación en la casa de mucha fragilidad de salud y con su compañero en una situación límite de salud. Sí, sí. Bueno, cambian la Constitución. Sumado a los vehículos sin identificación, bueno, chupando eso, gente, las empresas contratistas del gobierno de Jujuy poniéndole a disposición las camionetas, los allanamientos de madrugada, digo, es de terror. La noche del apagón aparece de vuelta. Terrible. Con Blaquiel ya fuera de la escena porque se lo permitió el Poder Judicial, porque murió sin condena. Pero si me permitís volver sobre este tema, Juan, con lo que acabas de decir, porque todo tiene un correlato. El gobierno de la Rúa, en campaña, tenía un spot, tenía varios spots. El que más nos acordamos, el avión es lindo, pero lo vendo. Pero tenía un spot en el cual de la Rúa aparecía como el adalid de combatir el delito, y atrás venían todas personas armadas sin identificaciones. Búsquenlo. Y ese gobierno era el gobierno de Patricia Bullrich.
Y ese gobierno era el gobierno de Gerardo Morales. Y ese gobierno terminó asesinando con el aparato estatal decenas de personas en una propuesta. Entonces, no es que aparece, porque ahora dicen, no, esto es lo nuevo. No. Hay un correlato entre la dictadura genocida, el gobierno de la Rúa y el gobierno de Macri y las propuestas que hay hoy de cara a la sociedad. Y me parece que no hay que banalizarlo. Porque así como de la Rúa tenía un spot donde aparecía hablando de el combate al delito con personas sin identificación, uniformadas, con armas pero sin identificación, acabamos de ver en Jujuy levantando vehículos, levantando gente que tampoco tenían identificación. Entonces hay un correlato. No es que eso no existe en la Argentina, no lo banalicemos. Amado, muchas gracias por venir. No, por favor. La gente quedó fascinada pidiendo columnas de Amado Vudú semanales. Así que. Bueno, inviten, che. Cuando quieras, las puertas abiertas. A mí me parece que. Mirá, un último mensaje. Compartir. Lo más cómodo es sentarse a insultar y decir, yo soy otra cosa. ¿No? Yo tengo una historia, yo soy otra cosa. Y preservar un supuesto prestigio personal. Yo no estoy dispuesto a balconear. Hay que poner el cuerpo. Y hay que votar. Y lo dice alguien que ya lo hizo, ¿no? Hay que votar la fórmula que Cristina dijo que es la fórmula de unidad. Massa, Rossi. Amado Vudú, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos y espero que me inviten otra vez. ¿Este tema lo pediste vos? Sí. Tiene mucho que ver. Es La Mancha de Rolando, queridísimo Manu Quieto, y La Primavera. Siempre dicen que lo que viene es lo peor y hay que sacárselo de encima, pero hay que comprometerse. Amado Vudú en Crónica Anunciada.